¿Pueden los números volverse tan grandes que pierdan su significado? 6 millones. Es una cifra que conocemos, que repetimos, pero que nuestra mente no puede realmente comprender. Imaginen intentar contar hasta 6 millones. Si contaran un número por segundo, sin parar, les tomaría 69 días. Pero el Holocausto no fue solo 6 millones de muertos. Fue un proceso, un sistema, una burocracia meticulosa que transformó el odio en política de Estado y la industria en muerte en masa. Fue el intento sistemático de borrar del mapa no solo a personas, sino a toda una cultura, una historia, un pueblo. Y lo más aterrador de todo es que no fue obra de monstruos sobrenaturales, sino de seres humanos comunes, que amaban a sus hijos, escuchaban música y leían poesía, mientras firmaban órdenes de exterminio. Esta es la historia de cómo la civilización se volvió contra sí misma, y de las lecciones que, 75 años después, aún nos negamos a aprender por completo. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, no para sensacionalizar el horror, sino para entender cómo fue posible. Hoy exploraremos la banalidad del mal, el Holocausto y la máquina de exterminio. Para entender el Holocausto, debemos dejar atrás la idea de que fue un estallido espontáneo de violencia. Fue un proceso gradual, un camino de 1000 pequeños pasos que llevó a la humanidad al abismo. Todo comenzó no con campos de concentración, sino con palabras. En la Alemania de la década de 1930, herida por la derrota en la Primera Guerra Mundial y humillada por el Tratado de Versalles, Adolf Hitler y el partido nazi ofrecieron un chivo expiatorio: el pueblo judío. La retórica no era nueva, el antisemitismo tenía siglos en Europa. Pero los nazis la llevaron a un nivel industrial. A través de la propaganda de Joseph Goebbels, en carteles, radios y noticieros de cine, los judíos fueron sistemáticamente deshumanizados. Se les llamaba parásitos, alimañas, un virus. Esta no era una metáfora casual, era el primer paso necesario para justificar lo que vendría después. La implementación de la solución final no fue lineal. Comenzó con leyes. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía, prohibieron los matrimonios mixtos y los excluyeron de la vida pública. Era una segregación legal, fría y burocrática. Luego vino la violencia organizada, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, en noviembre de 1938, donde sinagogas fueron incendiadas, negocios judíos saqueados y miles de personas fueron arrestadas. El mundo miraba, pero la respuesta fue tibia. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia en 1939, la situación se aceleró drásticamente. Millones de judíos quedaron atrapados bajo el control nazi. Primero fueron concentrados en guetos amurallados, como el de Varsovia o Łódź, donde el hacinamiento, el hambre y las enfermedades eran una muerte lenta. Estos guetos no eran el fin, sino una estación de paso en el camino hacia la aniquilación. Y aquí debemos detenernos en una figura que encarna la naturaleza burocrática del mal: Adolf Eichmann. No era un sádico que disfrutara de la sangre. Era un burócrata meticuloso, un hombre gris obsesionado con horarios, estadísticas y la logística del transporte. Su trabajo era asegurar que los trenes, miles de trenes, llegaran a tiempo a los campos de exterminio. Se preocupaba por la eficiencia, por el número de vagones, por la coordinación entre diferentes ministerios. En su juicio en Jerusalén, la filósofa Hannah Arendt acuñó la famosa frase «la banalidad del mal» para describirlo. Eichmann no era un demonio. Era un hombre común que había desconectado su moralidad de su trabajo. Se veía a sí mismo como un engranaje en una máquina, no como un asesino. El giro decisivo hacia el exterminio industrial llegó con la invasión de la Unión Soviética en 1941. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte móviles, seguían al ejército alemán y asesinaban a tiros a judíos, gitanos y comisarios políticos en fosas comunes. Pero este método era ineficiente y psicológicamente costoso para los verdugos.
se necesitaba una solución más limpia y escalable. La conferencia de Wannsee, en enero de 1942, reunió a 15 altos funcionarios nazis en una villa junto a un lago. La reunión, presidida por Reinhard Heydrich, no fue para decidir si se exterminaría a los judíos, sino para coordinar cómo se haría. Las actas de la reunión, redactadas con un lenguaje burocrático y eufemístico, hablan de evacuación hacia el este y tratamiento especial. En realidad, se estaba planificando el asesinato de 11 millones de personas. La industrialización de la muerte había comenzado, y aquí llegamos al giro inesperado, a la revelación que desafía nuestra comprensión del Holocausto. El verdadero horror de los campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau no fue solo la escala de la matanza, sino la perversa coexistencia entre la vida cotidiana y la muerte industrial. Los nazis crearon una grotesca simulación de normalidad dentro del infierno. En Auschwitz, los prisioneros formaban una orquesta que estaba obligada a tocar música clásica en la puerta de entrada, mientras las víctimas descendían de los trenes, una cruel bienvenida diseñada para calmar los ánimos. Había un almacén apodado Canadá, donde los bienes robados a los deportados, juguetes, ropa, anteojos, cabello, eran clasificados y enviados a Alemania. Había incluso un burdel para prisioneros privilegiados. Esta fachada de orden y rutina no era un descuido. Era un mecanismo psicológico fundamental. Para las víctimas, creaba una confusión paralizante. Para los verdugos, normalizaba lo innormal. Les permitía ir a trabajar, escribir cartas a sus familias y escuchar música, creyendo que solo realizaban una tarea desagradable pero necesaria, sin confrontar la realidad monstruosa de su labor. La maquinaria del Holocausto no funcionaba solo con odio, sino también con esta capacidad humana de adaptación y autoengaño. Mientras la máquina funcionaba, la resistencia existía, aunque contra probabilidades abrumadoras. Estuvo el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, donde un puñado de judíos, armados apenas con pistolas y cócteles Molotov, resistieron durante casi un mes al poderoso ejército alemán. Fue un acto de pura desesperación y dignidad. Estuvo la historia de Witold Pilecki, un soldado de la resistencia polaca que se dejó capturar voluntariamente y enviar a Auschwitz para organizar una red de información desde dentro del campo. Sus reportes detallados, enviados a los aliados, fueron algunas de las primeras pruebas concretas del exterminio, aunque el mundo fuera lento en creerlas. La liberación de los campos por las tropas aliadas en 1945 reveló la verdad en toda su crudeza. Los soldados se encontraron con pilas de cadáveres esqueléticos y supervivientes que parecían fantasmas. Las imágenes y filmaciones sacudieron la conciencia mundial. Los juicios de Nuremberg intentaron por primera vez en la historia llevar ante la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad. El legado del Holocausto es una herida abierta en la historia. Nos obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Cómo pudo ocurrir en el corazón de la Europa civilizada? ¿Por qué tantos miraron para otro lado? ¿Por qué los aliados no bombardearon las vías férreas que llevaban a Auschwitz cuando tenían la información? 75 años después, el Holocausto no es solo un evento histórico, es una advertencia. Nos muestra que el genocidio no comienza con cámaras de gas, comienza con palabras de odio, con chivos expiatorios, con la deshumanización del otro. Nos recuerda los peligros de la obediencia ciega a la autoridad y de la indiferencia. Hoy, cuando el antisemitismo y otros odios raciales resurgen en discursos políticos y redes sociales, la pregunta que nos deja el Holocausto es más urgente que nunca. ¿Hemos construido sociedades lo suficientemente fuertes, con instituciones lo suficientemente resilientes y ciudadanos lo suficientemente vigilantes para prevenir que la historia se repita? ¿O somos, en el fondo, los mismos seres humanos que permitieron que ocurriera, confiados en que nunca más es un hechizo que nos protege para siempre? Si este viaje a las profundidades de la naturaleza humana les ha conmovido y hecho reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales.
Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis de los momentos que han definido y desafiado a la humanidad. Y déjenme saber en los comentarios. En un mundo de creciente polarización, ¿qué acciones concretas creen que cada uno de nosotros puede tomar para ser ese antídoto humano contra el odio y la indiferencia? Hasta la próxima, cuídense mucho.